Ciencias Económicas, lo que es una agrupación justamente de la Facultad de Ciencias Económicas. Venimos a proponer justamente lo que son estos talleres, ya que consideramos que son herramientas muy importantes justamente para lo que es la inserción laboral, herramientas necesarias justamente, pero que no se están brindando en la facultad, que están justamente que faltan. Por eso venimos a dar un poquito esa mano, ya que queremos que justamente estos talleres, cursos, no tienen que ser justamente abonados, sino que tienen que ser justamente gratis, tienen que estar lo que es el plan de estudio. Por eso justamente la idea acá es llevarse justamente con conocimientos, consultas. Si tienen justamente dudas, pueden abrir lo que es el micrófono, preguntar en el chat, vamos a estar respondiendo. Y si les parece, ya justamente comenzamos. En este caso va a estar con el compañero Nico, va a estar dando justamente la clase de lo que es el taller de tango. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. Yo soy Nicolás, soy estudiante, no soy de económica, soy de ingeniería, pero hace muchos años que trabajo con el sistema de Tango Gestión. Es por eso que el día de hoy les voy a estar dando yo el curso. Y les diría que no, aprovechen en anotar todo, igualmente entiendo que esto va a estar subido para que después puedan, digamos, volver a consultar sobre el video, porque es mucha información, digamos, lo que hay en el tango. Y yo más que nada lo que les voy a dar el día de hoy son los parámetros principales, las operaciones más básicas del sistema. Después, obviamente, la real funcionalidad del tango, del sistema, se adecua, digamos, a cada empresa en la que cada uno tenga que trabajar, en la posición en la que tenga que trabajar. Yo particularmente trabajo con todos los módulos del sistema, pero puede ocurrir que tengan que trabajar únicamente en la parte de ventas, en la parte de contabilidad, en la parte de compras. Entonces, no necesariamente tienen que conocer todo el sistema a plenitud, pero siempre está bueno que sepan que todo está relacionado, porque en el tango es así. Ahora les voy a empezar a presentar unas imágenes para que vayan entendiendo. Vamos a abrirla. Y una cosa, quizás entre los mensajes me pierdo, pero cualquier cosa, que alguno prenda el micrófono si quiere hacer alguna consulta, si quiere que vuelva para atrás y revemos el tema, cualquier duda que tengan. Bueno, ahora les pido que me digan si, como les dije, no voy a poder ver los mensajes del Meet, pero me pueden hablar por el micrófono para poder resolver todas sus dudas, o si necesitan que vuelva atrás por algo que no entendieron o que no vieron bien. Pero primero, ¿se ve bien? ¿Ya estoy compartiendo? ¿Pueden ver todos? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar por la parte de compras de proveedores, por cómo se carga un proveedor. O sea, ustedes como cuando toman la posición de clientes en la empresa y tienen que comprar bienes o contratar algún servicio, algún proveedor, para empezar a trabajar con ese proveedor, ya sea generar un cheque que le emitieron o generarle un recibo o ingresar una factura que te dé el proveedor, cualquier tipo de movimiento u operación que quieran hacer con el proveedor, para que primero la puedan hacer, tiene que existir los datos del proveedor para que puedan trabajar con él, para que le puedan generar un comprobante de cualquier tipo o hacerle cualquier tipo de operación. Esto, digamos, es el módulo principal. Esto es lo que les va a aparecer cuando ustedes abren la base de datos de proveedores en el Tango Gestión. Les aparece una lista con varias columnas en las que, bueno, van a ver, por ejemplo, el código. Que el código, algo muy importante que tienen que saber, es que el código, una vez que ustedes le colocan el código a un nuevo proveedor que ingresen al sistema, no se puede eliminar. En el Tango es un sistema que no se pueden eliminar una vez que ustedes crearon un proveedor y ya ese proveedor tiene asociado algún tipo de comprobante, ya sea de movimiento de tesorería,
orden de pago, movimiento de un artículo con el que esté asociado ese proveedor, artículos que trabaja o servicios que preste, cualquier comprobante que esté asociado a ese proveedor y que ya esté generado en el Tango, ya esté ingresado, les va a imposibilitar a borrar el proveedor o cambiarle el código. Hay cosas que se pueden modificar, digamos, la mayoría de las cosas, pero el código no es una de esas. ¿Y por qué les digo esto? Porque el código... Hola, perdón, pero no se está proyectando la presentación. ¿No le están viendo? No, ¿A todos les pasa? lo que dice Quedó en la primera. quedó en, Y quedó en una sola, claro. ¿No están viendo la lista de proveedores ahora? No. No, únicamente la carátula de la presentación. A ver, aguárdame un segundo. Ahí se ve todo el PowerPoint, digamos. Ahí sí. Y un poco mejor, sí. Y ahora sí se ve en pantalla completa. No, Sí. quedó en el PowerPoint. Qué raro esto. Ahora esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir de nuevo. Fíjate que tal vez estás compartiendo el PowerPoint y no la presentación con el Meet. Debe ser. Espera que le doy directamente a toda la pantalla ahí. Bueno, ahora imagino que sí la ven. Sí. Perfecto. Bueno, volvamos entonces. Esto, digamos, es lo primero que van a ver cuando ustedes abren la base de datos de proveedores. Después ahora les voy a mostrar cómo se ve, digamos, el módulo principal del Tango, donde ven los distintos módulos de compra, ventas. Pero bueno, una vez que ustedes ya abren la base de datos de un proveedor, esto es lo que van a ver. Desde acá, viste, pueden ingresar un nuevo proveedor, pueden editar los proveedores que ya tienen, pueden eliminar un proveedor, copiar un proveedor, porque quizás, no sé, en el caso, por ejemplo, de Telecom en un momento, cuando Personal, Telecom y Cablevisión eran, digamos, quits distintos, empresas distintas, después se unificaron. Bueno, en esos casos, por ejemplo, en lugar de estar copiando toda la información nuevamente, como la información se repetía, y yo todavía quería tenerlos separados, digamos, como proveedores distintos, a pesar de que se habían unificado, por una cuestión de comodidad, copiaba, digamos, y lo que hago cuando copio directamente es crea un nuevo proveedor al que le vamos a asignar un código distinto, pero con exactamente la misma información que ya está cargada en uno existente. Y eso nos ahorra, digamos, muchísimo tiempo de estar cargando datos que quizás ya tenemos. Entonces, lo que les decía, como ven en la primera columna, son varias columnas que en resumen es información que van a tener que ir completando. Ahora les voy a mostrar cómo se va a ir presentando y cómo la van llenando. Pero en principio el código es una de las cosas más importantes porque, les decía, una vez que ustedes ya tienen un proveedor con un código asociado y ese proveedor ya se le asocia a cualquier tipo de comprobante, el proveedor ya no lo puedes eliminar y volver a crear para cambiarle el código, porque el código nunca se puede cambiar. Una vez que ya se creó, no se puede cambiar. La única manera de cambiarlo es eliminar el proveedor completamente y volver a crearlo con un código nuevo. Pero eso, el de eliminar y volver a crearlo, únicamente se puede cuando no tenés ningún comprobante asociado. También está la opción, borrás todos los comprobantes y y ahí sí podés eliminar el proveedor porque borraste todos los comprobantes que estaban asociados. Pero imagínense que eso es fácil cuando tenés 1, 2, 3, hasta 10 comprobantes de un proveedor, pero ya cuando tenés, por ejemplo, en mi caso, llevo casi 6 años trabajando con muchos proveedores. Hay proveedores con los que tengo, no sé, 400 facturas, por ejemplo, y no me voy a poder eliminar 400 facturas, que después incluso las tengo que volver a ingresar porque desaparecen del sistema. Y ustedes me dirán, ¿por qué tanta importancia el código? Y porque el código a veces te sirve como una especie de nomenclador, de identificador para posteriores, digamos, clasificaciones que ustedes quieran hacer al momento de generar informes. Puede ser que ustedes no le den mayor importancia o la empresa en la que estén no le den mayor importancia y los códigos, digamos, se ponen prácticamente de manera azarosa. Pero en algunos casos
llevan prefijos o hay que pensar en algún prefijo para posteriormente generar alguna clasificación al momento de generar informes. Y está bueno, digamos, pensar bien en los prefijos y en el código que se va a asignar con los prefijos, sufijos, con cualquier tipo para cualquier tipo de clasificación que quieran hacer ustedes, porque bueno, una vez que ya eligieron, volver atrás y reclasificar de otra manera va a ser complicado, al menos mediante el código. Después hay otras formas. Pero bueno, cuando ustedes le dan, volvamos a la parte anterior, por ejemplo, le dan a nuevo, básicamente les va a abrir toda la página para que empiecen a ingresar los datos del nuevo proveedor. O también si le dan copiar va a pasar lo mismo, pero van a estar cargados prácticamente todos los datos del proveedor que tengan seleccionado ya existente. Bueno, como ven, tienen varias solapas para llenar. Tienen la parte principal, de datos principales, digamos, la parte de impuestos, resoluciones, comprobantes, pagos. Ahora vamos viendo uno por uno, porque es muy importante tener bien cargado los datos de un proveedor. Porque cuando ustedes generen un comprobante en Tango, el Tango va a tomar, el Tango tiene dos maneras de tomar ciertos parámetros al momento de generar ese comprobante. O los toma de la ficha del proveedor que ustedes crearon, o los toma de algo que se llaman formularios, que también son, digamos, modelos de comprobantes que ustedes parametrizan para que, digamos, salgan por defecto esas cosas. Y después también hay otra parte de parámetros donde ustedes eligen o le da relevancia o le da prioridad a lo que ustedes hayan puesto en la ficha del proveedor, o le da prioridad al formulario que ustedes estén usando, según cómo hayan parametrizado ese formulario. Yo normalmente lo hago desde la ficha porque es mucho más cómodo llevarlo por proveedor, te da mucha mayor libertad, pero bueno, eso es cuestión de cada uno. Como ven, la parte del código de este proveedor, por ejemplo, que ya está creado, queda gris. Eso quiere decir que no se puede modificar. Únicamente, si a este proveedor le quisiéramos asignar otro código, volvemos a lo mismo. Hay que eliminar y volver a crear. Y eso solo se puede hacer si no tenés ningún comprobante asociado. Después, siempre le va a pedir el quit. Acá, de lo que tienen que estar atentos, yo les voy a ir marcando varias cosas que quizás no son cosas que se darían, digamos, en una teoría, sino que son también problemas que se pueden ir dando en la práctica del uso del sistema, que para mí es información muy valiosa porque, bueno, cuando se te presenta un problema en la empresa, un error de sistema, la verdad que es bastante bueno saber solucionarlo sin estar tratando de contactar todo el tiempo al servicio técnico del Tango Gestión, que la empresa se llama Axof, que ellos te dan servicio, una vez que tenés el programa comprado, te dan un servicio técnico, pero normalmente es para problemas mayores. Le puedes preguntar un montón de cosas, pero no es lo ideal. Lo ideal es que uno vaya conociendo el sistema y sepa solucionar ciertos errores que aprende a identificar. Todo esto, ¿por qué se los digo? Porque puede pasar que en algún momento tengan fichas duplicadas. Y esto puede pasar porque si quizás en su empresa no está configurado que no se permitan números de documento duplicados, quizás te deja crear fichas y si vos no te das cuenta que estás creando una ficha que ya existía, vas a tener fichas duplicadas, triplicadas, cuadruplicadas, y no está bueno eso porque se mezcla información falsa, muy malo para la empresa, puedes hacer pagos dobles, entonces no es para nada recomendable. Es muy importante que siempre chequeen que esté activada esa opción. O sea, ustedes, si quieren, cuando alguno empieza a trabajar con el sistema, intente crear una ficha duplicada y les tiene que aparecer un error diciéndole número de documento duplicado o clave duplicada, no se puede generar. Porque si eso no está activado, es un peligro. Todas las empresas lo deberían tener activado.
Pero bueno, puede haber excepciones y por eso lo aclaro, pues son problemas que se han presentado en algún momento. Después, obviamente, bueno, siempre está la razón social y, bueno, los datos, digamos, principales para poder identificar al proveedor. Domicilio, localidad, código postal, código de provincia. Algunos son opcionales, otros no. Los que son obligatorios les van a aparecer resaltados igual, que significa que sí o sí los tienen que cargar o no van a poder guardar la nueva ficha que están creando. Pero como ven, esta primera parte que dice principal no son otras cosas que datos de contacto, o sea, los datos de identificación ante AFIP en primera instancia y datos de contacto como teléfonos, mails. No es más que eso. Pero como ven, información comercial se repite. Un consejo que quizás les doy es que a veces en información comercial lo que yo hago muchas veces es ponerle quizás no el nombre de la razón social, sino el nombre fantasía con el que se conoce una empresa. Por ejemplo, McDonald's. McDonald's, la razón social es arcos dorados o algo así. Y después en algún momento, nada, tengo que revisar las cuentas que tenemos con McDonald's, si fuese un cliente, un proveedor, lo que sea. Y quizá no me acuerdo, o alguien que no tiene, o alguien que es nuevo lo va a buscar por McDonald's y puede ser que no le aparezca. Porque únicamente si no pone arcos dorados no le va a aparecer. Después, obviamente, también al momento de buscar, hay maneras de buscar por razón social, por nombre comercial, pero bueno, siempre digamos lo mejor es tener prevención para todo. Suponer, digamos, adelantarse al error para que quizás si a uno no se le presenta, si a un compañero se le presenta, lo pueda solucionar o no llegue al error, digamos. Entonces, consejo, en información comercial, si la razón social ya es el nombre fantasía, o sea, el nombre con el que normalmente se conoce a la empresa con la que están trabajando, lo dejan igual. Si no, yo les recomendaría que lo modifiquen. Así tienen también dos opciones de búsqueda. Volvemos, por ejemplo, no sé, McDonald's, lo buscan como arcos dorados o lo buscan como McDonald's. De una u otra forma lo van a encontrar. Después, bueno, como ven también, código de rubro, toda esta es información, digamos, que no es obligatoria para cargar. Pero bueno, toda esta información a ustedes también les puede servir para generar, digamos, informes clasificados. De repente ustedes en algún momento en la empresa les piden, quiero saber cuánto tenemos de gastos en metalúrgica o necesitamos saber cuánto teníamos de deuda al 30 de diciembre de 2022 con el sector metalúrgico, cosas así. Entonces, teniendo en la ficha de los proveedores la información previamente cargada, ya se puede, digamos, después generar informes en base a esas clasificaciones. Por eso les digo que es muy importante los datos que cargan en esta ficha. Obviamente, a ver, se pueden editar constantemente, pero nada, siempre préstenle la debida atención porque después en algún momento les puede servir. Porque si de repente en algún momento quieren generar un informe con una clasificación, como les dije ahora, por ejemplo, que tenga que ver con metalúrgica, y nunca le cargaron porque dijeron, bueno, no tiene mayor importancia, no se lo cargo, y de repente lo quieren hacer y para que puedan generar un informe así tienen que cargar todos los proveedores y nada, es un trabajo muy grande. En mi experiencia les puedo decir que es mucho más cómodo hacerlo día a día, ficha a ficha, minuto a minuto, que hacerlo de repente todo de golpe cuando recién se te ocurre generar un informe. Siempre es preferible que haya información, digamos, toda la información posible, porque de alguna manera te puede servir para generar informes según clasificaciones. Así que siempre traten de llenar todo lo que puedan, digamos. Toda la información que tengan del proveedor, úsenla. Por ahí no la usan nunca muchas cosas o por ahí en algún momento les sirve. Pero es preferible que lo tengan cargado para que... Es más, no solo por el tema de informes clasificados, sino porque en algún momento quieren hacer una actualización masiva de información o quieren dar de baja al sector, por ejemplo, metalúrgico. Y para hacer una actualización masiva, una baja masiva, por ejemplo, del sistema, también pueden usar información como el rubro o como, no sé,
En un momento también creo que les pide, viste, que puedan anotar la zona a la cual pertenece el proveedor y también pueden dar de baja por zona, por ejemplo, no sé, no quieren trabajar más con zona oeste por X razón. Cosas así. Preferible que haya información que creamos que está de más, pero que en algún momento nos puede servir. Bueno, ahora pasamos a la parte de impuestos. Perdón. Perdón, antes de seguir, ¿alguno tiene una duda con la anterior? No. Perfecto. Bueno, seguimos. La parte de impuestos, esta parte en la que tenemos que cargar código de categoría IVA, o sea, la condición que tiene el proveedor ante la FIP, es muy importante también, porque si nosotros cargamos mal esto, supongamos que es un responsable inscripto, que de hecho es un responsable inscripto, pero supongamos que le ponemos consumidor final por error, porque tipeamos mal, porque los errores existen. Al momento de cargar la factura, si quizás no tenés los controles bien configurados, porque hay miles de controles en el Tango, pero bueno, cada empresa los adecúa a su gusto. Quizás la factura te la genere sin problemas, pero va a quedar cargado una factura con importes grabados discriminados, o al menos así lo tomó el sistema, porque los artículos que se le carguen van a estar seguramente grabados por ser un responsable inscripto y discriminados, pero al mismo tiempo va a tener la ficha del proveedor como consumidor final. Y el sistema quizás no te da ninguna advertencia hasta qué momento. Hasta el momento quizás, no sé, que tenés que hacer la presentación, la declaración jurada de IVA o de ganancias o de lo que sea. Yo normalmente me encargo de declaración jurada de IVA. Y ahí te tira un error. Cuando vos, más adelante les voy a mostrar, cuando vos querés generar los TXT que uno sube a FIP para hacer la presentación, los generás, pero te lo genera y te dice, está generado con errores, porque tal proveedor, digamos, se van a dar cuenta, no me acuerdo cómo aparece el mensaje exactamente, pero te da a entender que proveedores que vos ponés como consumidor final tienen importes con IVA discriminado. Entonces, lo que se genera es erróneo. Y a veces no está tan claro, porque como está en formato TXT, tenés que identificar entre muchos proveedores y es un desastre, una pérdida de tiempo. Así que siempre atento a estas cosas, digamos. Estemos realmente atentos a la condición, a la categoría de IVA del proveedor. Si es consumidor final, si es exento, si es responsable inscripto. Normalmente con los que trabajo son uno de esos tres. Responsable monotributista, exento o responsable inscripto. Pero bueno, puede ser que les toque otros casos, pero siempre estén atentos. Que siempre esté bien cargada la información, porque si no, quizás después generan el comprobante, no les da ningún error, pero al momento de querer hacer una presentación, de generar un archivo para subir a la FIP o a donde sea que lo tengan que subir, no se los va a dejar cargar porque va a estar mal generado el archivo. Y después buscarlo a veces no es fácil. Bueno, después también tienen la posibilidad, en el caso de que ustedes también necesiten trabajar con los ingresos brutos o el proveedor también sea agente de percepción o retención de ingresos brutos, bueno, y también según qué régimen tenga, si local, multilateral, simplificado, también, bueno, Tango les da la opción de configurarlo desde ahora. Todo eso, bueno, es básicamente la parte de impuestos del proveedor. Después, también en la parte de impuestos lo que tenemos acá, por ejemplo, es el tema de las retenciones, que también es algo muy importante, porque si ustedes, por ejemplo, no tienen acá cliqueado, aplica retenciones en los pagos realizados, cuando ustedes estén generando el pago de una factura de este proveedor, no les va a generar las retenciones automáticamente. Y entonces quizás en el trabajo metódico de uno entre 1000 facturas, entre 1000 pagos que estás generando, 1000 facturas que estás entregando, te olvidas de hacerlo manualmente. Siempre es bueno tener las cosas automatizadas. Porque, bueno, si no generas una retención, no le estás pagando más no sé si
A ver, ¿saben lo que son retenciones? ¿O alguno no tiene idea de lo que son unas retenciones al momento de hacer un pago? Perdón, creo que se te tildó la pantalla o está trabada porque no se ve lo que mostraste recién. A ver, ahí pueden ver. Estamos en la parte, acá estoy con el cursor sobre la parte seleccionada que dice ganancias, compras bienes. se ve. Eso lo ven, perfecto. ¿Vos sabés, por ejemplo, qué son las retenciones? ¿O acá lo que son No. las retenciones? Yo no sé. No. Son como una parte que se lleva de lo que vas a pagar por impuestos. Es como un pago a cuenta de impuestos. Exacto. Es como un pago a cuenta de impuestos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que pagarle a Metalúrgica BPC 10.000 pesos y según según obviamente qué tipo de proveedores, según el tipo de operación, le corresponden 2.000 pesos de retenerle 2.000. Lo que va a suceder es precisamente eso, que nosotros al proveedor vamos a pagar 98.000 pesos y le generamos un comprobante de retenciones, de ganancias, de IVA, de SUS, según el régimen que necesiten aplicar, por 2.000 pesos. Entonces el proveedor de los 100.000 pesos que no, de los 100.000, 10.000, ya no sé cuánto dije, pero supongamos 100.000 pesos que no facturó, se le pagan 98.000 únicamente, eso es lo que va a recibir él, digamos, efectivamente por el pago, y 2.000 pesos sabe que no lo recibe porque nosotros lo retuvimos y después obviamente nosotros presentamos eso en OFIP. Pero bueno, son, digamos, comprobantes muy importantes que siempre se generan al momento de pagar a los proveedores, por eso está bueno que siempre lo tengan cliqueado, configurado acá en el Tango, porque AFIP puede hacer muchos problemas, digamos, por estar haciendo pagos sin hacer las retenciones correspondientes. Así que siempre estén atentos con eso. Bueno, acá también vamos a la parte de el tipo de operación, digamos, que maneja el proveedor habitualmente. Si van a hacer operaciones grabadas, no grabadas, exentas. Yo les digo las que normalmente uso. Bueno, si alguno también trabaja con importaciones, bueno, como ven acá tienen importaciones del exterior, de zona franca, operaciones de canje. Lo importante... Pero eso vendría siendo la parte de tipos de facturación, según como está estipulado en la factura, puede ser A, C, B o no, o entendí cualquiera. No, no exactamente. Después el tipo de comprobante lo tenemos diferenciado. Pues como ves acá, ahí lo ves. Sí, Tenemos, sí, ahora sí. aquí tenemos un tipo de comprobante, ¿viste? Facturas A, nota de débito A, nota de crédito A, recibo A. A veces no exactamente, están relacionados, pero digamos, están diferenciados. Siempre lo van a tener que elegir de manera diferenciada. Yo puedo, por ejemplo, tener un proveedor que emite facturas A, pero... A ver, estoy tratando de pensar un ejemplo. Serían como las categorías en las que ellos están registrados en la FIP, ¿cierto? Exactamente eso, sí. O sea, Eso, lo de las letras fue lo que me confundió, dije, para si no es categoría de facturación, es categoría de régimen la FIP. claro, por un lado tenemos, digamos, la categoría del tipo de operación que desarrollan, o sea, no tiene que ver en sí con básicamente la operación que lleva el tipo de operación, el tipo de servicio que presta la empresa o los bienes que vende, tiene que ver con el fin de la empresa, con la misión de la empresa. El tipo de factura tiene más que ver con todo el tema de la razón social de la empresa, de cómo está declarada. Son dos cosas distintas. Básicamente, siempre las vamos a tener que aclarar de manera distinta en el sistema. Pero sí, a ver, normalmente están relacionadas. Yo, por ejemplo, si es un proveedor que me hace facturas A, me hace notas de débito A, notas de crédito A, recibos A, de memoria yo ya le pongo operaciones grabadas, porque básicamente todas las operaciones van a ser grabadas por defecto de ese proveedor. Al menos siempre fue así en mi caso. Operaciones exentas, por ejemplo, lo puedo hacer en algunos casos cuando son instituciones educativas, como por ejemplo la facultad, la Universidad de Buenos Aires.
Universidad de Buenos Aires, método exento. Se le hace, por ejemplo, yo cuando tengo que facturar a la Universidad de Buenos Aires, les tengo que hacer facturas, están como, digamos, como sujetos exentos a los que yo les hago factura B con el IVA incluido, no con el IVA discriminada, por ser factura B claramente y no factura A. Pero bueno, eso, digamos, esa información se les va a brindar el proveedor, no es información, digamos, que ustedes tengan que adivinar. El proveedor les va a decir, digamos, cuando ustedes vean la constancia en AFIP, cómo lo tienen que cargar, digamos, cuál es el régimen en el que está inscripto, para que sepan qué tipo de operación ponen y qué tipo de comprobante. A ver. Bueno, y acá tenemos también más información de esta parte que normalmente yo no lo uso porque, como ven, son... A ver, yo al momento de hacer la presentación, la declaración jurada de IVA, uso el formulario 3685, entonces básicamente el que configuro es esto. Pero bueno, si alguno en algún momento trabaja con el 3572, con el 1361, que para serles sincero, no sé para qué son exactamente, pero si algún momento tienen que trabajar con eso, bueno, también ven que en el Tango pueden completar si hace falta. Yo lo que tengo completado es básicamente con el que trabajo, que es el 3685. Y básicamente esto tiene que estar completado sí o sí, porque después yo no puedo, si no, no puedo generar los TXT que después subo a FIP. Bueno, después pasamos a la parte de comprobantes. Como ven acá, bueno, tienen varias cosas para poder configurar, como un cupo de crédito de, como lo dice precisamente la palabra, un crédito que puede tener el proveedor con el que estamos trabajando, si es en moneda extranjera, si es en moneda nacional, en pesos. Y esto también es muy importante, incluye comprobante en IVA compras. Si ustedes no tienen eso seleccionado, no, los comprobantes que ingresen de ese proveedor no van a aparecer en los TXT, o sea, en el archivo que ustedes generen para subir a la FIP, para hacer la declaración jurada. Ya sea así como estamos viendo esto en compras, en ventas va a ser similar. Si ustedes no tienen cliqueada la parte que incluye comprobantes en IVA compras, se los va a guardar, obviamente, en el sistema, pero al momento de generar el archivo para subir a FIP, no se los va a incluir, digamos. No, ni siquiera le va a tener en cuenta ese comprobante porque ustedes lo tienen descliqueado. Entonces puede ser que si por error algún proveedor no lo tienen incluido en IVA compras, quizás ustedes a ese proveedor justamente reciben facturas por 10 millones de pesos y de repente los pierden en la presentación porque generaron los archivos para subir y no se dieron cuenta que esto nunca estaba, y no les va a avisar, básicamente, que no está, algo que ustedes lo revisen manualmente y se den cuenta que este proveedor, por ejemplo, con el que pueden trabajar habitualmente, no está, y ahí es cuando van a la ficha y ven qué pasó, porque puede pasar también que alguien lo haya descliqueado sin querer. Que esas cosas también, viste, de que alguien pueda modificar y hasta qué punto puede modificar, el Tango también siempre se los permite. Eso en el día de hoy no lo vamos a poder llegar a ver porque, bueno, si no se alarga mucho, pero el Tango también les permite asignar roles, o sea, crear usuarios, distintos usuarios, y ese usuario va a tener un determinado rol que le va a permitir usar determinadas opciones, modificar determinadas cosas, no va a poder acceder a todo. Yo en este caso puedo acceder a todo porque, bueno, soy usuario supervisor, tengo acceso a todo, por eso que les puedo mostrar todo. Pero hay otras personas en la empresa en la que trabajo que no tienen poder de modificar todo, ni siquiera de visualizarlo, a veces ni siquiera lo pueden visualizar, así que no lo pueden ni modificar por error. O sea, no tienen ni acceso, o lo pueden visualizar pero sin poder modificarlo. Todo eso se puede configurar. Bueno, acá como ven también, lo que les dice, bueno, es tipo de numeración, digamos, y letra habitual del comprobante.
es básicamente, bueno, si ustedes pusieron factura A y acá le ponen letra habitual del comprobante B, obviamente también, cuando generen un comprobante, si están bien configurados los controles, le va a dar error o le va a dar error, sino más adelante cuando quieran generar el archivo para subir. Siempre tienen que estar atentos a estas cosas. Porque a veces no es que vos ponés, por ejemplo, en la parte anterior le ponés factura A como habías puesto y acá te va a poner letra habitual del comprobante A. A veces puede ser que por error vos les pongas B. Porque es más, me ha pasado que algún proveedor, por alguna razón, he cargado una factura B suya porque estaba una factura B, no una factura A, y entonces lo modifiqué en ese momento. Y después por ahí uno se olvida y después le genera error. Lo que yo en ese caso hice, por ejemplo, como esa factura B, yo no la iba a presentar, porque de todas formas no me servía. Justamente desactivé la parte de comprobantes en IVA compras y después la volví a activar, pero hay que tener cuidado con esas cosas, ¿viste? Hay excepciones, digamos, en las que hoy podés hacer, digamos, cosas que no son las habituales, pero hay que siempre volver los parámetros a lo correcto, porque si no después te genera miles de errores y solucionarlo es un drama. Igual todo esto, por ejemplo, lo que le dice letra habitual, código de condición de compra habitual, moneda habitual, la palabra habitual básicamente les marca que ustedes lo pueden modificar y que ustedes cuando estén cargando los comprobantes de este proveedor, por defecto les va a aparecer esto. O sea, les va a cargar la letra A al principio cuando ustedes estén, y después ustedes cargan toda la numeración de punto de venta y número de comprobante. En moneda siempre les va a cargar por defecto moneda corriente, pero la pueden modificar, por ejemplo, a moneda extranjera, o la letra la pueden cambiar a letra B, letra C, si hace falta por alguna razón. Entonces son cosas que son modificables. Habitual es eso, que por defecto les va a marcar eso, pero no necesariamente es eso lo que les va a quedar finalmente, sino lo que ustedes decidan. Y bueno, después, como ven también, si tienen generadas listas de precios, bueno, también les deja marcar si pueden, las listas de precios que uno cree en el Tango, puedes crear dos tipos de listas de precios, que te incluyan los impuestos o que los impuestos estén discriminados, básicamente, o sea que sea el importe masiva o el importe ya con el IVA incluido. Eso también, nada, si a alguno les es de utilidad, en mi caso yo tengo todo discriminado. Y bueno, y después también acá tienen la parte de comprobantes de referencia como remito. Esta parte yo no la toco mucho en realidad, pero ustedes la pueden usar si trabajan, digamos, con digamos, lo que yo diría un circuito de autorización. O sea, yo cuando trabajo normalmente las facturas que ingreso, la factura me llega al mismo tiempo que el remito, porque me llega al mismo tiempo que los insumos, entonces básicamente cargo todo al mismo tiempo. Entonces no es que yo cargo primero un remito y después cargo una factura y le asocio ese remito, que más adelante vamos a ver dónde te dejas usar esa opción. Pero bueno, si hay alguno que la empresa en la que trabaje usa muchos remitos, sepa que también desde acá puede configurar muchas cosas. Porque bueno, a veces puede pasar que quizás uno le llegan muchos remitos, que carga el sistema y después más adelante carga la factura, digamos, y obviamente uno, si ya tiene cargado un remito, después no va a cargar la factura con la misma información, directamente pone el remito como comprobante de referencia y se le cargan automáticamente todos los artículos de ese remito que obviamente están asociados a la factura. Bueno, y acá lo mismo. Bueno, igual seguimos en la misma parte, solo que acá se termina de ver. Básicamente los parámetros que pueden tocar de la parte de remitos de comprobantes de referencia, digamos. Después, bueno, vamos a la parte de pagos, en la que también, como ven acá, ven las palabras habitual, código de medio de pago habitual, código 5, que en este caso es banco 1, o sea que ese proveedor normalmente se le va a pagar por el banco 1.
código de cuenta de evitar, o sea que ese proveedor siempre está en la cuenta de proveedores varios, que es la que se va a debitar cuando uno haga el pago y se va a acreditar la de Banco 1. Y bueno, todas estas cosas también se ponen desde acá y son las que te aparecen por defecto para no estar teniendo que cargar las cosas todo el tiempo, digamos, cuando quizás para este proveedor siempre es así. Pero obviamente, como les dije, se puede modificar después, más adelante, al momento de estar con los comprobantes, de estar generándolos efectivamente. También, bueno, acá pueden aclarar si emite cheques, a qué días, clave bancaria, o sea, toda la información referente a los pagos. Como en orden para la impresión de los cheques. Y ahora vamos a esta parte que yo la uso bastante, de hecho. Artículos y conceptos. Toda esta parte lo que te permite es cargar los artículos que corresponden a este proveedor. Esto para mí es fundamental, es muy importante según qué tipo de... bueno, a mí me sirve mucho porque... Imaginen, por ejemplo, que yo estoy cargando un comprobante, yo estoy generando un comprobante y ya estoy en la parte en la que tengo que cargar los artículos por la compra que hice de esa factura. Los artículos de esa factura, por la compra que hice. Y abro el buscador para seleccionar los artículos y me aparecen los 10 millones de artículos de los 10 millones de proveedores que hay en la empresa. Obviamente los puedo buscar, digamos, por el nombre o por cualquier otro filtro que tenga configurado. Pero en algunos casos, cuando no te acordás exactamente, perdón, en algunos casos puede pasar que no sepas exactamente el nombre del artículo que estás buscando, pero si lo lees en una lista de artículos, lo recordás y lo puedes seleccionar. Entonces, para mí, es muy importante esta parte por esa misma razón. Porque en lugar de que yo tenga que estar buscando entre 10 millones de artículos, únicamente me va a buscar entre estos 5 artículos cuando yo abra el buscador de artículos de este proveedor. Y entonces yo, no sé, quizás el que tenía que cargar es piso lavarropas y por alguna razón, no les sabría decir ahora, pero me ha pasado, no me acordaba que era un piso lavarropas, pero cuando lo veo me acuerdo. Perdón un segundo que tengo que toser. Bueno, ahora seguimos. Y bueno, básicamente esta parte es para eso. Obviamente, uno después a este proveedor le puede, en el comprobante de este proveedor, ponerle artículos que no estén en esta lista, pero el Tango te va a preguntar, este artículo no está asociado a este proveedor, lo querés cargar de todas maneras, y ahí es cuando ustedes deciden si lo hacen o no. También está bueno para la gente que quizás es nueva y no sabe exactamente con qué artículos trabajamos con ese proveedor. Porque también tienen que pensar ustedes que para el que ya trabaja con el sistema hace muchos años, quizás todas estas cosas son muy obvias, son obviedades, pero para alguien que recién quizás entra a la empresa, alguien que es nuevo, quizás es relevante, ¿viste? Que él pueda entrar en la ficha del proveedor, porque todo esto, más allá de ser la base de datos a la cual va a recurrir el proceso de generación de comprobantes cuando ustedes estén cargando toda la información, acá va a venir a buscar todos los datos, también es una base de datos de consulta. O sea, les repito, alguien nuevo que no tiene idea, o sea, sabe que este lugar se llama Metalúrgica BPC y que obviamente va a tener que estar relacionado con la metalúrgica, pero no tiene idea qué tipo de productos trabajamos con ellos. Entonces entra a la ficha, entra a la parte de artículos y conceptos y entonces puede saber qué artículos trabajamos con ese proveedor. Que quizás alguien que está hace muchos años o que se encargue de la cuenta de ese proveedor lo sabe de memoria y esto la verdad que le sirve poco y nada. Pero para alguien que es nuevo y quizás uno quiere delegar,
esta información es relevante. Bueno, pasamos a la parte de contactos, que básicamente es eso, una lista de contactos que puedes tener de la empresa donde, bueno, pones la información que se va acá. Nombre, teléfono, celular, correo electrónico, el cargo que ocupa, que otra vez es similar a la parte de artículos conceptos. Quizás, por ejemplo, para mí, que trabajo hace tanto ya con todos los proveedores de la empresa, yo conozco de memoria a quién tengo que contactar en una empresa si quiero hablar por servicio técnico, si quiero hablar por ventas, minoristas por un lado, mayoristas por otra parte. Pero quizás yo estoy con otra cosa que me exige todo mi tiempo y no puedo encargarme de contactarme con empresas por la razón que necesitemos en ese momento. Y se lo puedo delegar a alguien, puede venir acá a esta base de datos de consulta, buscar la información y poder contactarse al sector de ventas, por ejemplo, si es lo que está necesitando la empresa en ese momento, es contactar a ventas por un artículo en particular. Por eso también es importante, digamos, todo esto. A veces el Tango, digamos, es, como lo usan varias personas, a veces también todo lo que uno carga no solo es para uno mismo, sino también pensando en cómo le puede servir al otro. Porque es una manera también de que todos, la información correcta para la empresa es la información que está acá, no la que quizás se pueda decir verbalmente entre las personas de la empresa, sino que querés saber cuál es la información realmente correcta, recurrís acá y todos entonces de alguna manera tienen el criterio de que lo que diga el sistema es lo correcto y no se están generando, digamos, varias versiones de una misma situación en una empresa. Y acá la parte de clasificación, bueno, era un poco también lo que les decía, esto puede estar completamente vacío, no le llenan nada o lo pueden llenar la parte, bueno, como dice acá, familia, grupo, individuo, para después poder generar clasificaciones, informes en base a esto. Ustedes verán si lo usan o no. Bueno, la parte de sucursales no está, no tiene nada porque en el caso, bueno, primero que esta es una empresa ejemplo y segundo igual que únicamente no hay sucursales en el lugar que trabajo, así que es una única empresa. La parte de observaciones, bueno, no se ve acá, pero es similar a la parte de campos adicionales. Es básicamente para poner datos extras que ustedes consideren que no correspondan a ninguno de lo que vimos anteriormente y entonces colocan información extra acá. Cualquier tipo de información que ustedes quieran, tanto en la parte de campos adicionales como en la parte de observaciones. Cualquier tipo de información, pues básicamente como dice la palabra, observaciones. Cualquier cosa que ustedes crean que no encaje en lo anterior, lo colocan acá. Y yo lo que hago es eso. Coloco acá, por ejemplo, cosas que considero que no corresponden a ninguno de los ítems anteriores y ya cualquiera de la empresa sabe que siempre esto es una base de consulta, una parte para consultar más. Adjunto lo mismo, también pueden poner fotos ahí si las necesitan. No se me ocurre en este momento qué foto se podría decir, no sé, el logo quizás de la empresa, que por alguna razón ustedes quieran saber cuál es el logo, tenerlo identificado. Pero bueno, básicamente es para eso, para poder agregar archivos, imágenes, PDF, lo que ustedes consideren necesarios ahí. Bueno, esta es toda la parte, digamos, de la base de datos. Ahora vamos a ir a la parte de generar un comprobante efectivamente, que es lo que sigue una vez que ustedes ya tienen todo el proveedor cargado. ¿Alguno tiene alguna duda con esto antes de continuar? Pues espere un minuto, si no sigo. Bueno, perfecto. Supongo que no hay dudas. No. Listo. Bueno, me ayuda que me hayas respondido porque también a veces, no sé, de repente quizás se cortó el Meet y yo estoy hablando sin darme cuenta a nadie. Así que gracias por responder. Está bien. Igualmente también ponían en el chat que no había dudas, así que. Perfecto, no, pero como También. Una pregunta. sí, En la anterior diapositiva quería verla. sí.
Este es para adjuntar archivos, o sea, información visual, como una imagen, como un PDF, o sea, información que ustedes no quieren que esté escrita, que ustedes tengan de manera en formato de archivo y lo quieran adjuntar a la ficha. Yo más que nada lo uso no tanto acá, porque esto, a ver, así como esta es la manera en que se crea la base de datos con toda la información de los proveedores, cuando se hace la base de datos de los artículos de la empresa o la base de datos de los clientes de la empresa es exactamente igual. Cambia un poco, obviamente, porque son sectores distintos, pero el formato es el mismo. Entonces, también, por ejemplo, en artículos yo tengo la parte de adjuntos y yo en muchas ocasiones quizás a un artículo le cargo la foto del artículo para que quizás alguien lo sepa reconocer si necesito que lo reconozca porque lo tiene que buscar. Porque a veces, viste, es más fácil que vea una foto del artículo que tiene que buscar en lugar de que vos se lo describas, que es mucho más complicado y puede fallar, puede generar confusión. Entonces, por ejemplo, ¿Y si son varios artículos? Así como tenemos una ficha por cada proveedor, existe una ficha por cada artículo. O sea, cada artículo tiene su propia ficha. Entonces, a cada ficha correspondiente se le va a cargar la imagen correspondiente. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Hoy, por ejemplo, tampoco, la parte de stock, o sea, de los artículos, no creo que la veamos tanto porque, a ver, la parte de stock no sé si también ustedes, me pareció más relevante la parte de compras de proveedores y de ventas, pero cualquier cosa, si tienen alguna duda, me la pueden hacer. No es algo que vaya a presentar, digamos, el módulo de stock hoy en día. Pero bueno, este es lo que se ve, por ejemplo, en el Tango cuando uno lo abre. Se ven acá todos los módulos que tiene según el Tango que hayas comprado, porque obviamente podés comprar, existen muchos más módulos que estos en el Tango, pero estos son los que yo tengo comprados en la empresa. Una consulta, eso sería el inicio, ¿no? Esto sería el inicio. Cuando vos entrás al Tango, lo primero que te aparece es esto. Sin esta ventana de ingreso de facturas, sino todo lo que está detrás, es lo que te aparece. Gracias. Te aparece, como ves acá, módulo de ventas, módulo de stock, módulo de compras, módulo de tesorería, procesos generales, aplicaciones Nexo. Por ejemplo, recién en la parte que estuvimos recién, toda esta parte de proveedores, básicamente se abre desde archivos, actualizaciones y archivos. Que ahora, bueno, no lo puedo desplegar porque es una imagen. Ahora después, más adelante, nos fijamos si puedo abrirles el sistema de manera remota. Pero bueno, es archivos, actualizaciones y archivos. Y ahí se les va a abrir, digamos, todo esto que vimos antes. Y lo mismo es en todos los casos, en ventas, en stock, siempre en la parte de archivos, de actualizaciones, y proveedores les va a aparecer. En el caso de ventas les va a aparecer clientes y en el caso de artículos les va a aparecer, en el caso de stock les aparece artículos. Entonces, si quieren anotar de nuevo, archivos, actualizaciones, y bueno, según el módulo en el que estén, puede ser proveedores, artículos o clientes. Le dan clic ahí y les va a abrir la base de datos para que ustedes puedan modificar, crear nuevos, tanto en cualquiera de los tres módulos. Bueno. Una pregunta. ¿El módulo procesos generales sería como contabilidad o hay un módulo contabilidad? Yo no tengo contratado el módulo de contabilidad. El módulo de contabilidad creo que efectivamente te dice contabilidad. El de procesos generales es básicamente donde se cargan, no sé, por ejemplo, las cuentas contables o las cuentas de tesorería. Es donde se cargan, digamos, las cosas que se usan prácticamente en todos los módulos. Ventas, stock, compras, cosas muy de cuando recién inicias con el sistema, ¿viste? De los parámetros iniciales. O sea, no es algo que se use muy seguido. Si desde ahí, más adelante lo van a ver, se generan, por ejemplo, los archivos que yo genero en los TXT para después subir a FIP cuando hago la declaración jurada. O sea que, por ejemplo, vos hace un rato dijiste que hiciste una modificación en la base de datos de un proveedor para que no te salga en el TXT. Exacto. O que si no ponías algo no salía en el TXT de carga y podías... Exacto. Acá en la parte de
comprobantes, incluye comprobantes en IVA compras. Si yo acá, si esto no está seleccionado y no está cliqueado, el incluye comprobantes en IVA compras, por más que después yo genere el archivo para subir las facturas cargadas desde procesos generales, Claro. no me lo va a tomar. O sea, porque... Si yo quiero tirar un reporte, por ejemplo, de una cuenta contable, acá no puedo porque no tengo contabilidad, el módulo contabilidad activado. Claro. No podrías porque no tenés el módulo de contabilidad. Ok, sin embargo, la carga de la factura te pide proveedores varios, el La banco carga de la uno. factura, sí, y de hecho te genera un asiento contable. A ver, no sé qué tipo... Hay ciertas cosas que sin tener el módulo de contabilidad podés visualizar. No es algo que vaya a dar hoy, pero si querés realmente trabajar prolijamente con la contabilidad de la empresa, vas a necesitar el módulo, digamos. Pero hay cosas que quizás sí, a ver, los asientos contables generados de algún proveedor puede generar un reporte, quizás, porque los asientos contables quedan generados cuando uno termina el comprobante. De hecho, ahora vas a ver un asiento contable generado cuando terminemos esta parte de comprobantes, de compras. Perfecto, gracias. De nada. ¿Siempre hay chance de modificar en caso que te equivoques algo o solamente el código es lo que hay que tener cuidado? Todo lo demás lo puedes modificar. Ah, ok. El código es lo que no. Que el código, como te dije, únicamente tiene mayor importancia si en tu empresa o en tu caso, si la decisión depende de vos, querés generar una nomenclatura de códigos, una clasificación en cuanto a códigos. Sí, la verdad, si eso te da igual, entonces la verdad que tampoco tiene mayor gravedad que le pongas un código cualquiera. Pero bueno, a veces, viste, hay que tener cierto orden. Yo no tengo una gran clasificación, una gran nomenclación, pero tengo como un prefijo, viste, para identificar ciertas cosas, pero tampoco nada muy pensado. Depende de cada uno. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno. Te hago una última consultita. Sí. Perdón. Sí. En el caso de que lo que estipulás según los módulos que veo, y ignoremos el hecho de que no estable contabilidad, pero vos ponele que tenés un asiento contable, ¿sí? Sí. Ese asiento contable está mal cargado lo que fuese. En ese caso, bajo esas premisas, vos podés hacerlo de procesos generales a la modificación del asiento contable y de la cuenta contable. Claro, justamente, bueno, eso es una de las cosas. Yo no manejo mucho la parte de contabilidad, pero eso es una de las cosas que probablemente las tengas que hacer con el módulo de contabilidad. Por el tema de modificaciones, porque únicamente el asiento contable se te va a generar, lo vas a poder visualizar, pero si quieres hacer alguna modificación porque haya un error o alguna modificación de algún otro tipo, no es algo con lo que puedas trabajar, digamos, sin el módulo. Ok, entonces en el módulo de tesorería eso no se podría aplicar únicamente en el módulo contable. Mira, si te lo puedo terminar de averiguar, porque como te digo, no estoy. Vos, el martes que viene también vamos a estar a las. Voy a digamos, continuar. Así que para el martes que viene te lo puedo averiguar. Te lo pido porque, nada, es importante. Yo trabajé como tesorera, por eso te hago esa salvedad puntualmente, porque es algo que se nos presentaba mucho en el día a día. Entonces es como que está bueno saber eso. Yo trabajé con otros tipos de programas, ¿sí? Y a veces generaban inconvenientes dentro de los módulos y era todo un tema para si no tenías, por ejemplo, los accesos a contabilidad o los módulos contables, dependiendo de... Claro, sí, te entiendo. No tuve esa experiencia, por eso, viste, no te puedo responder mucho sobre eso, pero puedo averiguar, viste. Para el martes que viene puedo hacer consultas también con algún conocido que sí tenga ese módulo. Para el martes que viene te lo puedo averiguar. Bueno, ¿alguno más tiene alguna duda? Bueno, sigo entonces. Acá en la parte, bueno, acá lo que estamos viendo, digamos, esta ventana es el proceso para generar un comprobante de compras de un proveedor. Como ven, este es lo primero que les va a aparecer y acá está toda la información que tienen que cargar. La razón social del proveedor, el número de factura,
hay muchas cosas que son opcionales, como por ejemplo concepto, sector, que ahora vamos a ver qué es lo que te deja elegir ahí. Pero bueno, condición de compra, eso sí es obligatorio. Asiento también acá es algo que es el asiento contable, digamos, cómo está configurado. Las fechas, bonificaciones, si corresponde. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo cómo se carga cada cosa. Una vez que vos abrís el buscador, digamos, de los proveedores, en el caso de que no sepas de memoria el código, porque también puede pasar que después de tanto tiempo trabajar ni abras el buscador, directamente pones el código del proveedor o la razón social según como lo tengas configurado para que te lo busque, y como lo sabes de memoria, lo cargas de memoria. Pero bueno, está bueno que sepan esto porque obviamente siempre hay proveedores nuevos. Básicamente les aparece así. Les aparece toda la lista, que en este caso son pocos proveedores, pero bueno, a veces la lista es infinitamente grande y por eso tienen varias maneras de buscarlo. O sea, pueden buscar, como ven ahí, por código de proveedor, por razón social, por quit o nombre comercial. Por eso les mencionaba la otra vez el nombre comercial, que está bueno, digamos, si tienen dos nombres para identificar a la empresa, quizás les pueda servir para un mejor motor de búsqueda. Bueno, una vez que ya está la parte de proveedores, también tienen que seleccionar la parte de tipo de gasto. Y bueno, como ven acá, básicamente también es una clasificación: alquiler de contenedores, gastos de almacenamiento, alquiler de contenedores, gastos bancarios, básicamente qué tipo de operación es la que están haciendo. No contablemente como el tipo de operación que habíamos visto antes, de no alcanzado, exento, grabado, sino más concreto, digamos. Pero bueno, esto, por ejemplo, en mi caso, acá, porque es una empresa ejemplo, es que me lo pide, pero normalmente yo no lo uso, digamos. Esto también es configurable. Muchas de las cosas que están acá ustedes las pueden configurar, o el que está encargado las puede configurar para que el sistema se las pida obligatoriamente, o ustedes las puedan cargar opcionalmente, o directamente ni se las pida. Esta parte es la condición de compra, en la que, bueno, nada, según esto básicamente no es algo que venga por defecto en el programa, sino que lo cargan ustedes, digamos, contado, o como ven ahí, 50% contado, 50% a 30 días, básicamente cómo le vamos a pagar al proveedor. Después, este es el tema también, lista de precios, que también, esto es algo que yo habitualmente no uso, pero bueno, como es una empresa de ejemplo, está cargado para usarlo, pero es una de las cosas también que pueden configurar para que se los pida obligatoriamente, opcionalmente, o ni siquiera se los pida. Como ven, bueno, ahí fui cargando todo. La fecha de emisión, la que dice fecha, únicamente fecha, es la fecha de emisión, que no necesariamente tiene que ser la fecha contable. Esto es muy importante. La fecha contable va a ser, digamos, dentro del mes en el que esté la fecha contable, va a ser el mes en el que va a estar incluido el comprobante. O sea, cuando yo, por ejemplo, ya genero, digamos, el periodo de marzo para presentar IVA, me va a aparecer esta factura, porque fecha contable tengo marzo, pero si yo de repente le hubiese puesto, no sé, 20 de abril, porque la quiero presentar en abril, por más que la fecha de emisión, que es la fecha real de la factura, sea de marzo, si yo la fecha contable la tengo en un día del mes de abril, me lo va a presentar recién en abril. Con eso tienen que tener cuidado, no por esto que les digo, porque eso es lo más raro de querer presentarlo más tarde, no es lo habitual. Pero sí, en el caso de que alguna factura les llegue atrasada, por ejemplo, ustedes ya presentaron marzo, por ejemplo, o no sé, ya presentaron febrero, y ahora están por presentar marzo, y les llega una factura de febrero. Si ustedes, cuando carguen la fecha de emisión, por defecto en la fecha contable les va a poner la misma fecha. Y como la fecha de emisión es de febrero, en la fecha contable les va a cargar febrero. Y entonces, por más que la carguen en el sistema,
y de que les aparezca el incluye en IVA compras, no lo van a poder, presentar, porque se los va a incluir, lo va a dejar incluido en febrero y no en marzo. Entonces, cuando ustedes generen el archivo de marzo, no van a tener incluido este comprobante. Por eso es muy importante que le presten atención a la fecha contable. A veces no siempre la fecha de emisión y la fecha contable van a ser las mismas. Bueno, y después, sector es algo similar al concepto también, digamos una clasificación de tipo de operación o comprobante que estén justamente queriendo asignarle a esta factura. Bonificación, bueno, como dice la palabra, si corresponde alguna bonificación a los artículos o servicios prestados. Comprobante electrónico, pueden poner sí o no, básicamente es para ver si, como viste les aparece acá, quieren cargar el número de CAE o CAI del comprobante y la fecha de vencimiento. Yo normalmente no lo cargo, pero bueno, si alguno por alguna razón lo necesita, sabe que puede. Observaciones, pueden poner cualquier información también que crean que necesiten aclarar y que no corresponda a ninguno de los ítems anteriores, porque aparte son ítems únicamente que ustedes pueden seleccionar, no escribir. En observaciones ustedes pueden escribir a libertad, digamos. Pero no les deje escribir mucho. Les deje escribir únicamente un mensaje así corto como este. Ahí, por ejemplo, iba a poner taller tango y me quedo cortado. Después, el incluyen IVA compras, como les dije. Si ustedes ahí le ponen que no, ahí está la S de sí. Pero si le ponen que no, después, por más que el comprobante ya esté generado, no se les va a incluir en el archivo que tengan que subir. Esto igual, como ven, yo no lo completé, ya aparece por defecto con S, porque quedó cargado por defecto en la ficha que me lo tiene que poner siempre por defecto con S. Quizás si yo dejara que los coloquen manualmente, muchas veces por error de tipeo o por confusión, le pongan no y bueno, un problema bárbaro, cosas sin presentar. Así que por eso es muy importante a veces las cosas de los datos cargados por defecto, porque básicamente es hacer que el error tienda a cero, aunque nunca va a ser cero, siempre algún error va a haber, pero bueno, hay que tratar de bajar las probabilidades a cero. Bueno, una vez que ya tienen cargado todos esos datos, les va a pasar a esta parte en la que les dice si usted quiere ingresar un comprobante de referencia. Esto es lo que les decía antes, si ustedes ya habían recibido un remito por una mercadería, por ejemplo, y ya lo habían cargado en el sistema, en la factura no tienen que cargar, no sé, por ejemplo, si había 100 artículos, los 100 artículos van a ser la factura. Si ya lo cargaron cuando ingresaron el remito, únicamente buscan el remito por el talonario, el número y la fecha, y ya está. Y se los va a cargar automáticamente después acá en fila, acá abajo, donde figura artículo y descripción, y no tienen que estar cargando 2 veces la misma información. Yo, como les dije, lo tengo sin referencia porque no uso remitos, siempre la factura es al mismo tiempo que la mercadería. Y bueno, también una vez que pasan la parte de comprobantes de referencia, lo último que les va a aparecer antes de pasar a la parte de cargar artículos, en el caso de que correspondan porque no tienen ningún remito asociado, les aparece la parte de cotización, donde, bueno, pueden poner en todo caso si es un comprobante que están cargando en factura con moneda extranjera. En este caso acá figura una cotización de 38, que ojalá estuviésemos así, pero bueno, no es el caso. Y bueno, tipo de operación y clasificación de compra. Acá está, por ejemplo, la O es de operación grabada y clasificación de compra es bienes y servicios. Después tienen también, por ejemplo, en clasificación de compra tienen también para poner en lugar de bienes y servicios, servicios anexos o no se informa. Pero bueno, mayormente, salvo excepciones muy raras, creería, siempre va a ser bienes y servicios. Y tipo de operación, como les dije, era lo que habíamos visto antes.
grabada, exenta, no alcanzada, no grabada. Pero bueno, la parte más importante es cargarlo bien acá, que igual también les va a aparecer por defecto según lo que hayan puesto en la ficha del proveedor. Porque como ven acá, ves, la resolución 3685, cuando me genere el archivo, este comprobante me lo va a generar como un comprobante de operación grabada y un comprobante que corresponde a una factura. Tiene que estar bien cargado porque si no el archivo va a estar mal generado y no se va a poder cargar. Esto, como les digo, aparece por defecto. Si ya lo tienen por defecto, ni lo toquen, salvo excepciones que ustedes necesitan. Bueno, igual acá está, ¿ves? Lo volví a abrir de nuevo. Ahí les deja poner lo que ustedes quieran, de todas formas, grabadas, no alcanzado, canje, exentas, no grabado. Y ahí el tipo de comprobante que estén cargando. Bueno, y después, cuando terminan todo esto que es el encabezado, van al cuerpo de la factura que están cargando, que básicamente van a ser los artículos. Los artículos, bueno, con la UM es unidad de medida, o sea, no sé, kilogramos, caja, jeringa, lo que sea que estén cargando. La cantidad, obviamente, el precio, bonificación si corresponde e importe. Acá también les vuelve a aparecer bonificación porque si ustedes hubiesen cargado bonificación antes en el encabezado, acá lo que hace el sistema es que una vez que ustedes cargan todos los artículos y les genera el subtotal, la bonificación se aplica sobre ese subtotal. Pero si ustedes no aclararon nada acá, quedó en 0, después cargan todos los artículos y quizás de todos esos artículos solo uno tiene alguna bonificación y entonces se lo cargan únicamente a ese. Ahí está la diferencia, digamos. Y bueno, como ven acá, los artículos se pueden buscar por todos estos filtros, proveedor y artículo y proveedor, todo lo que dice ahí. Una vez que les queda cargado, bueno, les aparece la descripción, le ponen cantidad, precio, bonificación si corresponde, importe, así todos los artículos que quieran. Y bueno, hasta que lo terminen. Y después les pasamos a la parte de los impuestos. Los impuestos que corresponden a esas facturas. Como ven, les va a generar el subtotal grabado, subtotal no grabado si tienen artículos o servicios que sean no grabados. Acá también pueden volver a poner bonificación, que esto es lo que se lo genera automáticamente sobre el subtotal si ustedes pusieron bonificación antes en el encabezado, o también pueden elegir ponerlo manualmente acá. Flete, intereses, si corresponde, anticipos, en el caso de que hayamos dejado un anticipo. Bueno, toda información que básicamente va a depender de cada factura, cada compra, cada proveedor. De eso va a depender lo que ustedes carguen. Y bueno, siempre son dos tipos de impuestos los que se cargan. Primero están los impuestos de IVA, en los que normalmente están la tasa general del 21%, la de alícuota 0, percepción de IVA del 3%, del 10%, y creo que yo ahora también cada tanto, me parece que uso percepción de IVA, no sé si del 5 o del 7, no estoy seguro, pero bueno, todo esto también se pueden agregar, digamos. Todo esto no viene por defecto en el Tango, sino que es lo que una empresa cargó en algún momento, porque así como hay base de datos, las principales son compras, o sea, proveedores, clientes y artículos, también hay base de datos de impuestos, donde ustedes pueden crear todos los impuestos que quieran con los que trabajen. En este caso están creados estos 4, pero podría haber más. Y siempre los impuestos, igual el sistema se los marca, creo que del 1 al 20 van todos los que corresponden a IVA, y del 20 al 40 me parece que todo impuestos, no me acuerdo si internos, y de 40 para arriba todo lo que corresponda a ingresos brutos, pero bueno, eso está aclarado en el Tango. De todas formas, algo que les puede servir de mucho, no lo había tenido en cuenta, pero algo que les puede servir de mucho, ven este círculo acá con el signo de interrogación. Si ustedes le dan clic ahí, les va a abrir un manual de ayuda que tiene cargado el mismo sistema, referente a este proceso que están trabajando en este momento.
En cada ventana que les aparezca ese círculo con signo de interrogación, se les abre el manual de ayuda, que es todo una especie de archivo PDF, pero se les abre la parte, en este caso correspondiente, por ejemplo, se lo abre acá, se abre la parte correspondiente a los impuestos de los comprobantes de compra. Y desde ahí, una vez que igual ya lo tienen abierto, pueden navegar a cualquier cosa, digamos. Pero esto está muy bueno. A mí me ha ayudado bastante, pues yo en su momento tuve también capacitaciones, pero después también desde acá terminé de aprender desde el mismo manual del sistema. Bueno, como ven, ahí cargamos IVA, después pasamos a la otra parte de otros impuestos, podríamos decirle, donde ves, acá tenemos impuestos internos, percepción de ingresos brutos, impuesto interno nulo, impuesto a las ganancias. Y cualquier otro tipo de impuesto que ustedes quieran cargar si hace falta. Una vez que tienen todo eso cargado, como ven, ya le queda toda la información con el total. Y una vez que siguen para adelante, me olvidé decirles, cada vez que tengan que seguir para adelante, porque ya terminaron de cargar toda la información de un proceso, le tienen que dar clic acá al botón verde o darle F10, que es, digamos, el atajo del teclado. Con eso pueden seguir para adelante siempre. Si quieren volver para atrás, le dan a la cruz. Nicolás, Ya. Sí, discúlpame, hicieron una pregunta en el chat. ¿qué preguntaron? Dice, ¿se pueden adjuntar las compras a archivos? Por ejemplo, la factura que envía el proveedor, seguimiento de la compra por mail, comprobante de transferencia. En realidad esas cosas se pueden adjuntar, pero no desde esta ventana. No al momento de generar el comprobante, pero sí lo puedes adjuntar después en modificación del comprobante. Eso no creo que lo lleguemos ver hoy, no creo que lo lleguemos a ver hoy, pero el martes que viene seguramente lo muestre. Porque una vez que ya tenemos todo esto cargado, hay un apartado del Tango que se llama modificación de comprobantes, donde está toda la información que nosotros cargamos acá en forma de tabla y donde a nosotros a eso le podemos adjuntar archivos, imágenes como comprobante de transferencia o lo que sea. Comprobante de transferencia quizás correspondería adjuntárselo directamente a la orden de pago que después se genere por este comprobante. Pero sí, tanto al comprobante de la factura como al comprobante de la orden de pago se le pueden adjuntar archivos. Pero una vez que ya están generados, pasa a la parte de modificación y ahí lo puedes hacer. No creo que lo lleguemos a ver hoy, pero el martes que viene seguro. ¿Alguna pregunta más había? No, ninguna. Perfecto. Bueno, como ven, eso es todo. No es algo muy complejo, no es algo que lleve mucho tiempo. Sí hay que prestar atención. Sí. En la parte para cargar la factura, si hay un flete que es terciarizado, ¿cómo? ¿Viste que cuando cargas la factura se te modifica directamente el costo de última compra? Sí. Y si yo le quiero agregar el flete que lo terciaricé, ¿cómo hago? ¿Se pueden adjuntar dos facturas a un costo? ¿Dos facturas a un costo? Sí. Porque ahora estoy cargando la factura que es por la mercadería y después tendría que cargar la factura por el flete. A ver, las facturas básicamente, viste que cada factura tiene su punto de venta con un número de comprobante que la distingue de cualquier otra factura. Sí. O sea, básicamente los costos que se asocian a una factura son los costos que corresponden a un mismo número de factura. Si vos tenés dos papeles físicos, digamos, con el mismo número de factura, digamos, después en el sistema, o sea, se carga una sola vez. La parte del flete que vos me decís, igual, viste acá en la parte en la que estamos, la parte de impuestos, acá tenés un apartado para poner valores de flete. Claro, pero ahí le estaría pagando el precio del flete a otra persona. ¿Se entiende? Ah, claro, otra persona, o sea, claro. Yo le compro, por ejemplo, a Ramón
mercadería y después a Juan le estoy pagando por buscar la mercadería. Y los dos te hacen factura. Exacto. Bueno, claro, no, en ese caso, digamos, cuando termine, por un lado, vas a generar el comprobante por la factura de lo que no es el flete, por la mercadería, y después, obviamente, tenés que, generar otro comprobante por la factura del flete en sí. O sea, cada comprobante que se genera únicamente, cuando nosotros abrimos este proceso para generar comprobantes de facturas, es para un único proveedor y para una única factura. O sea, no se puede hacer nada más Claro, aparte no de se eso. puede, porque el costo ahí no estaría el costo por flete. Claro, después de alguna manera igual, claro, si vos querés generar un reporte, los podrías, digamos, por eso te decía Sí, el pero tema por afuera, ¿viste? Como de que no se pueden vincular de las automáticamente. clasificaciones. Perdón, no te llegué a escuchar. Que después lo podés hacer por afuera o tomás el flete como pérdida, pero no hay ninguna forma, ¿no? Entonces de asociar dos facturas a una Claro, misma no, mercadería. en sí no. En Claro. sí no. Me imagino que no debe haber ninguna. No sé si habrá algún sistema que haga eso, porque son dos proveedores distintos, con dos puntos de venta completamente distintos, dos números de facturas distintos. Salvo un reporte interno, pero más que eso, después te averiguo en todo caso. Sí, obvio que son dos proveedores distintos, pero no sé, nuestra empresa lo que hacemos es agarrar lo que es el costo del flete y meterlo dentro de la mercadería. O sea, si la mercadería me salió 100 pesos y el flete 20, mi costo de reposición o costo de última compra va a ser 120. Claro, sí, pero yo me refiero, básicamente el tango lo que estamos viendo ahora es de alguna manera cómo sacar los comprobantes impositivos con los que después vamos a generar archivos para presentar en AFIP. E impositivamente, viste, yo te entiendo lo que vos me decís, pero eso es más que nada, eso, a ver, impositivamente no tiene relevancia, impositivamente No, obvio que no tiene relevancia. obviamente a la AFIP le presentás dos facturas distintas, de dos proveedores distintos, no le importa si el flete corresponde a la mercadería del otro proveedor, o sea, nada, no es relevante, digamos, fiscalmente. Pero sí, internamente, si hay alguna función en el tango que te permita de alguna manera asociarlo, no sé si el tango tiene una funcionalidad con eso, pero te averiguo. Dale. Te averiguo. Porque sí, ya te entendí lo que me querés decir. Pero como te digo, ahora lo que estoy mostrando básicamente es una cuestión fiscal, impositiva, en base a eso. Pero te averiguo a ver si podemos resolver esa duda. En SAP me acuerdo que sí se podía. En Tango no sé. Por eso, quiero ver si con los módulos que yo tengo lo podemos hacer. A lo que yo voy es que, a ver, quizás la funcionalidad existe, pero no es algo que tuviese previsto en este curso que estoy dando. Básicamente está orientado a la presentación impositiva, a ese uso. Después, el otro tipo de uso que le podemos dar, generando ese tipo de reportes, asociar comprobantes para sumar los costos, déjame ver porque no es algo que haga habitualmente, no es algo que recuerda al menos haber hecho, pero no por tango, pero lo veo y después se lo respondo. Gracias. Bueno. Como ven, esto principalmente, como ven acá, se ve pantalla limpia sin ninguna ventana extra, cómo se ve el tango con todos los módulos, compras. Recién nosotros donde abrimos fue acá la parte de comprobantes y desde ahí una vez que se despliegan tres tipos de comprobante. Factura remito, factura, que básicamente es factura sin remito cuando no quieren modificar el stock de lo que estén ingresando. Y factura de conceptos, que es más que nada para servicios, para cosas que tampoco modifican stock. Y bueno, acá lo que les quería mostrar, ahora que ya tenemos, digamos, comprobantes, ya les mostré
cómo se carga un proveedor en la base de datos, cómo se genera el comprobante de compra, es básicamente, por ejemplo, la composición de saldos de los distintos proveedores que tengamos con sus distintos comprobantes. Desde compras, informes ya de por sí les digo que acá, como ven, viste, en informes se les despliega órdenes de compra, comprobantes, cuentas corrientes, precios, información impositiva. Hay cosas incluso acá que yo todavía no he usado, pero desde acá se pueden generar todos los informes que ustedes se imaginen, o sea, que el Tango les pueda dar, todo desde acá, desde informes. Así como compras tiene sus informes, también los tiene stock, los tiene ventas y los tiene tesorería. En este caso, vamos a generar un informe de cuenta corriente, que sería la composición de saldos, que es así: informe, cuenta corriente, composición de saldos. Se les abre esta ventana donde ustedes, digamos, pueden elegir todo un rango de proveedores o elegir a un único proveedor. Y bueno, una vez que eligen, pueden elegir estas opciones que le da, por ejemplo, de incluir comprobantes que estén cancelados, únicamente comprobantes pendientes, ordenar según el número de factura, número de fecha de emisión o fecha contable. Nada, filtros que pueden usar. Cuando ustedes intenten generarlo, les va a aparecer todas estas opciones. El Tango lo que tiene es que les da muchas opciones de visualización de los informes que ustedes están intentando generar. Pueden generarlo, pueden únicamente que se muestre en pantalla con el formato del Tango, pueden mandarlo a imprimir, pueden generar un Excel con eso. Yo a veces hago eso y después por algunas funcionalidades del Excel que no tengo en el Tango, o sea, hago lo que tengo que hacer en el Tango, genero el Excel y después agrego información con funcionalidades del Excel. Pueden generar un archivo TXT, pueden mandarlo por correo electrónico, la impresora, a un Word, a un Access, archivo DBF, HTML, XML. Pueden generar todos esos tipos de archivos. O sea, el informe se puede generar en cualquiera de estos tipos de formato que ustedes prefieran, que ustedes tengan más afinidad, por ejemplo. Así es como esto yo lo que hice fue seleccionar pantalla. Así es como se ve con el formato del Tango, por ejemplo. Esto es como el Tango te presenta la composición de saldos. Arriba de todo el nombre de la empresa, digamos, en la que trabajamos, en este caso es una empresa ejemplo, fecha de emisión del informe que están generando. Todo esto que a ustedes les aparece en pantalla es lo que aparece cuando ustedes colocan pantalla al momento de generar informe, y así es como se imprimiría si ustedes lo mandan a imprimir. Se imprime también con este formato. Les aparece incluso la hora en la que lo generaron. Y bueno, como ven, les aparece diferenciado por proveedor. En lo que ven, todas las facturas ingresadas, las órdenes de pago que aparecen, digamos, asociadas a sus facturas. A veces puede ser que la orden de pago no esté asociada a ninguna factura y entonces les aparezca abajo de todo, apartada, distinta a todas las demás facturas. No es este el caso. Este caso, como ven acá, esta orden de pago número 4 está asociada como pago a cuenta de la factura 2156, que de hecho la tiene cancelada. Y bueno, así es como se les presenta la composición de saldos, digamos. Después pueden generar resúmenes de cuenta. Pero bueno, yo básicamente lo que más uso, por eso era lo que le quería mostrar, era esto. Con esto pueden tener un pantallazo del estado de composición de saldo de todos los proveedores con los que trabajan, o de uno en particular, en el caso de que hayan filtrado por uno solo. Y nada, pueden ver, digamos, qué facturas son las que están debiendo, de qué fecha, si están debiendo una factura parcialmente o en su totalidad, el saldo total, ese tipo de cosas. Y esto que les muestro acá es el subdiario IVA Compras, que también lo sacan desde informes. Les aparece con ese nombre, subdiario IVA Compras. Esto básicamente es la información que cuando uno genera los TXT, es la información que se codifica. O sea, esto es lo que ustedes van a subir a FIP. Cuando uno genera los TXT de compras, por ejemplo, que después sube a FIP,
es el subsidiario IVA, lo que vende el subsidiario IVA compras, lo que se codifica en TXT para poder subir. Ustedes, como ven, acá pueden poner la fecha, digamos. Yo normalmente lo hago mes a mes, la presentación es mensual. Entonces, por ejemplo, acá pongo en 1 de enero de 2020 a 31 de enero de 2020. Normalmente, esto es una empresa ejemplo, pero normalmente tengo 400 facturas por mes o más incluso. Pero esto, digamos, es un ejemplo con unas pocas facturas, donde le va a aparecer el tipo de comprobante. Antes que nada va a estar diferenciado por fecha. Así como acá aparece 22 de enero de 2020, si hubiese un 23 de enero, abajo les aparecería 23 de enero de 2020 y después todas las facturas tal cual aparecen debajo del 22 de enero. Con el tipo de comprobante, en este caso notas de crédito y notas de débito, el número, código del proveedor, razón social, categoría de AFIP, o sea, categoría de IVA, número de quit, importe grabado, no grabado, perdón, el neto grabado, porcentaje de IVA, el importe de IVA y el total de cada comprobante. Y acá abajo de todo lo que tienen son los totales, digamos, de toda la información que van a tener arriba. O sea, los importes que tienen de facturas, que en este caso son 0, porque ninguno de los comprobantes son facturas. Los créditos que tienen y los débitos. Si hubiese no grabados, que en este caso no hay, también les aparecerían los no grabados acá. Y acá les aparecen también, en este caso, diferenciado por alícuota, como acá solo del 21% solo aparece esta, pero si hubiese del 10,5, del 3, del 27 te aparecería. Y les aparecen diferenciado también por columnas, según si es responsable inscripto, no responsable, exento, consumidor final, monotributista y sus totales. Toda esta información que ven acá está, es básicamente lo que se codifica. Lo repito porque quiero que quede claro. Lo que ven acá es lo que se codifica y lo que van a presentar. O sea, si ustedes con esto, por ejemplo, ya saben que de compra van a presentar un total de 6.805,04, de los cuales 63,95 corresponden a créditos, a débitos corresponden 1.244,99 y con una alícuota del 21% corresponde un valor de 1.181,04. Obviamente esto con muchas más facturas, con muchas más alícuotas, mucho más percepciones, tipos de comprobantes, se vuelve información más rica y buena información para analizar y para saber lo que uno está presentando y quizá calcular también, hacer un balance de cómo viene la empresa, al menos impositivamente. Bueno, como ven, les dije, desde compras, informes, comprobantes, acá está IVA compras, que es lo que recién vimos, y lo que vamos a ver ahora es impuestos varios. Que esto es lo último que les muestro, chicos, y bueno, me dicen todas sus dudas que tengan, que si hay cosas también que no les puedo responder ahora, intento averiguárselas para el martes que viene, y porque el martes que viene seguramente también igual tengo otras cosas para mostrar de ventas, de tesorería, pero bueno, también todas las dudas que tengan aprovechen ahora para dejármelas, así les averiguo todo lo que pueda. Bueno, esto básicamente también es otro informe de impuestos varios. Es similar al subdiario de IVA compras. También, bueno, pueden filtrar por un solo impuesto o pueden poner todo un rango de impuestos. Estos son los impuestos que habíamos visto en la generación del comprobante de compras. La alícuota en los impuestos de IVA, de ingresos brutos, acá les aparece todo. Todo eso que ustedes cargaron ahí, viste que tenían el IVA al 21, el IVA al 3% o el impuesto interno, todo eso aparece acá, diferenciado por impuesto y en las fechas que ustedes coloquen. En este caso, como solo hay IVA tasa general, les aparece únicamente esto, pero si hubiese otros impuestos, debajo de esto les aparecería, por ejemplo, IVA 10,5 y todos los comprobantes que correspondan con su total, como aparece acá, después IVA al 27, después percepciones, y todo así diferenciado por el código de impuesto y bueno, con los comprobantes bien discriminados y sus totales.
Bueno, como les dije, lo de ventas no vamos a llegar, así que lo de ventas lo vamos a dejar para el martes que viene. ¿Tienen alguna duda más para preguntarme? Recuerden que es ahora, porque así yo en la semana me encargo de intentar resolver todas las dudas que tengan. Dejo de presentar ahora, chicos, salvo que alguno quiera ver alguna diapositiva más. Yo te hago una consulta referido similar a lo que te preguntó Juan hace rato, Sí, como para averiguar para el próximo martes. sí, En la carga, por ejemplo, Juan te refiere de que quería poner un flete externo dentro de una facturación, ¿sí? sí, Yo te lo voy a poner un ejemplo de algo que yo hacía en mi trabajo anterior. sí, Nosotros ocupábamos el servicio que en el caso de Juan es un flete, ¿sí? Yo cargaba la factura de dicho proveedor, tal cual lo que hiciste todo el ejemplo de hoy, pero eso se asociaba, y por eso creo que tiene que ver con la parte contable más específicamente, se asociaba ese comprobante dentro del bien servicio que yo presto de mi facturación. ¿Qué quiere decir esto? El importe que me genera la facturación del proveedor se suma al importe, obviamente con el total de lo que implica nuestra factura, del servicio que yo presto. Entonces, es como que es una asociación de facturaciones. Y esa parte como que me gustaría que nos las cuentes para el próximo martes, si lo podés averiguar, si aplica dentro de los módulos que tenés o si aplica directamente el de contabilidad más probablemente. Por ejemplo, yo lo hacía, trabajaba con una venta comercial de autos y el tema donde lo veía más puntualmente eran los polarizados. Nosotros los polarizados los teníamos tercerizados, cargaba el polarizado y cuando se entregaban los kilómetros incluía el ítem de ese servicio que nosotros le hicimos como al cliente de favor, digamos así, ¿sí? Entonces estaría claro. bueno saber cómo asociar esos comprobantes dentro de nuestras facturaciones, porque pues es un tema bastante común. Sí, te entiendo. Así que sí, quédate tranquila que yo ahora voy a averiguar sobre eso, así el martes que viene lo podemos responder. ¿Alguno más tiene alguna duda? Bueno, chicos, si ninguno más tiene alguna duda, les agradezco por haber estado hoy. Los espero para que quiera estar el miércoles 29 a las 19 también, que vamos a continuar con otros temas que nos llega a dar hoy y a responder estas dudas que nos quedaron. Y bueno, gracias por haber estado y ahora los tengo que dejar. Un gusto. Gracias a vos, Nicolás. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, no sé si me escucha.